Y un día que es el día después de una movilización que le pone una vez más un signo de interrogación a lo que significa el reclamo social en la Argentina, por distintas razones, ¿no? En primer lugar, hay que decir que la marcha de ayer no fue una marcha masiva, de hecho algo habíamos anticipado, pero más allá de no ser masiva, tuvo algunas particularidades que sucedieron dentro de la movilización y en el contexto de esta movilización. Por supuesto que las imágenes, las penosas imágenes de los violentos de siempre intentando pudrir el reclamo social, es de lo más comentado seguramente, y es un tema de conversación que entre ayer y hoy está allí muy presente. Pero más allá de los violentos, esto no opaca algo que es una realidad, y estando a favor o en contra de la movilización, hay un reclamo social en curso y hay una orfandad de esos reclamos que no están encontrando lo que considero y es una representación partidaria eficiente para atender estos reclamos, ¿no? Y de eso se trata el informe de Monitor Digital que vamos a empezar a compartir ya mismo. Bueno, ¿se le está complicando al gobierno la calle? Sí. ¿Se le está complicando en las redes? Bueno, también, porque una cosa tiene que ver con la otra. En este informe de Monitor hicimos, como hacemos habitualmente, rastrillaje en las redes sociales más utilizadas, mal utilizadas a veces también, pero bueno, en este caso más utilizadas. Y nos encontramos con primeros paisajes de este análisis, como este, que muestra una conversación en torno a la protesta social, y es el eje de todo el informe que ya está publicado, sobre cuál es el comportamiento de los argentinos ante los distintos reclamos. No solamente ley de tierras, no solamente lo que fue reforma laboral, no solamente jubilados, no solamente tema universitario, es el conjunto de la protesta social entendida como una herramienta de interpelación al poder político, ya sea con una movilización tradicional, con un corte de calle con violencia como pasó ayer, o con un piquete que no necesariamente tiene que ser violento o no. Lo del piquete, este gobierno se encargó especialmente prácticamente de desterrarlo. Hay algunos, emergen de vez en cuando, pero no es una modalidad de presión política al poder de turno. Sí la marcha, que está muy presente y que sí está cada vez más picante, tanto en la calle como en la conversación pública. En esta nube hacemos el primer abordaje del tema protesta social en redes sociales y nos encontramos con esto, ¿no? Que es una fuerte interpelación hacia el gobierno, referencias muy intensas sobre el rumbo del país, tanto cómo le está yendo y cómo tendría que ir el país haciendo una proyección futura. Y aparece también ahí tierra y ley, que es el gran impacto que tuvo en estas horas, en estas últimas 48, 72 horas, la movilización hacia las puertas del Congreso, la que vimos ayer, con poca gente, pero con mucha violencia. Y ahí agrego yo, lamentablemente, ¿no? Insisto, porque el reclamo es válido, la protesta tenía total legitimidad, pero por supuesto que, al menos de mi parte, nunca me van a ver apoyando a violentos, ¿no? Que fueron los que ayer estuvieron allí. ¿Qué pasó en los últimos 3 años de la conversación en redes sociales sobre la protesta social? Acá lo que vemos, este electrocardiograma nos muestra oscilaciones, subas y bajas, pero después vamos a ver, buscando promedios anuales, que esta suba y baja, es decir, picos que se manifestaron ante cada marcha, luego esto se dio, pero cada vez que ese pico bajó, quedó en los promedios un poquito más alta la intensidad de la discusión sobre la protesta social en la Argentina. Insisto, por 1000 razones, no hay una sola, pero si yo amplifico simplemente este tramo final del gráfico, es decir, si nos posamos entre finales del 2025 y especialmente principios del 2026, escenario que empieza a manifestarse acá en noviembre, ahí lo marqué, diciembre y especialmente en enero de 2026, estamos viendo que la intensidad de la discusión pública sobre la protesta social, la intensidad va en aumento constantemente. Y desde enero de este 2026 hasta este agosto en curso, si bien hubo una merma, los promedios quedaron muy elevados. ¿Y esto a qué responde? Bueno, a un descontento social. A un descontento social cada vez más manifiesto, a una serie de reclamos que se van acumulando como si fuesen capas geológicas de un debate
sobre, insisto, distintos sectores que están pidiendo cosas, están reclamando soluciones a lo que ellos consideran problemas que están atravesando y que de parte, por lo menos del gobierno nacional, no están teniendo respuesta. Insisto, jubilados, reforma laboral, discapacidad, universidades y ahora este último reclamo, ley de tierras, que lo estuvimos analizando entre ayer y antes de ayer, y que tiene algunas particularidades que conectan un poco, y habrá que ver si no es un clima de época, con la cuestión de la soberanía de Malvinas que estalló con la bandera de la selección en el Mundial. ¿Se acuerdan? Después de terminado el partido ante Inglaterra. Vamos a tomar ahora en el análisis, esto ya lo hicimos y se lo mostramos ahora, tomamos los agostos de los últimos 4 años, 2023, 2024, 2025 y 2026, el agosto en curso. Fíjense que la progresión de las menciones pasaron de algo más de 200.000 a un total de casi 500.000, es decir, más que se duplicó la conversación pública en redes sociales sobre la protesta social. Primera señal de alerta. El gobierno sigue avanzando con el ajuste, la recuperación económica no llega y los reclamos sociales, si bien no tienen todavía una canalización política eficiente, después vamos a hablar de ese tema, esta protesta social está ahí cada vez más latente. Es decir, cada vez más gente en las redes, cuando agarra un celular, por ejemplo, hace una manifestación a favor de protestar, de reclamar algo, de movilizarse eventualmente por algo. Y esta es la progresión que estamos viendo en esta línea de los últimos 4 años. Avanzamos un pasito más y en la evolución del sentimiento nos encontramos con un escenario complementario que muestra que a lo largo de estos últimos 3 años, estos últimos 36 meses, la negatividad en la conversación pública sobre la protesta social, si bien tuvo también muchas idas y vueltas, muchas oscilaciones, hay una suerte de promedio que se agravó, especialmente en este 26, hacia la negativización. Se está poniendo un poco más intenso, un poco más picante este debate y sintetizando esta mirada anterior también en los 4 agostos de los últimos 4 años, 23, 24, 25 y 26, vemos que sí, entre 23 y 25 hubo una muy, pero muy tenue tendencia a que mejore la conversación sobre la protesta social, pero en este agosto de 2026 la tendencia favorable se revierte, es decir, una señal de alerta más en torno a la protesta de aquellos que usan las redes sociales y que eventualmente veremos después si salen a la calle o no para manifestarse. Este es el escenario que se le empieza a conjugar al gobierno mientras sigue avanzando con reforma tras reforma tras reforma y en algunos casos con algunos consensos políticos que se empiezan a poner en cuestionamiento, que fue lo que pasó finalmente en el capítulo Ley de Tierras. No con la discusión sobre la propiedad privada, que finalmente pudo aprobarse, sino con el capítulo Ley de Tierras, que se tuvo que retirar para que no naufragara el proyecto impulsado por el gobierno, especialmente por la pluma del presidente y de Federico Sturzenegger, que según cuentan hoy varios colegas, después se lo estaremos preguntando a Gaby Ziblatt, es un capítulo muy sensible para el gobierno, porque este boomerang que viene, que vuelve con mucha fuerza, lastima al gobierno. O sea, las derrotas parlamentarias no son gratis, no hacen caer gobiernos, aclaro, pero lo desgasta un poquito más, lo pone en una situación un poquito más tensa. En este nuevo gráfico hacemos una comparación, la zona gris son los piquetes, la charla sobre los piquetes, las búsquedas en la web sobre los piquetes, el área más oscura son las protestas, las movilizaciones, las marchas. Fíjense que al principio de este gráfico, ese pico gris de búsquedas de información sobre piquetes fue el inicio del gobierno de Milei. Y acá está la política eficiente de Patricia Bullrich, con los métodos que ustedes consideren buenos o malos. Yo ahí no me voy a meter. La política antipiquetes del gobierno libertario dio resultado porque fíjense cómo esa área gris clara se fue apagando progresivamente hasta prácticamente desaparecer de las consultas que hace gente que hacemos nosotros. Por ahí nosotros no lo hacemos tanto, bueno, probablemente sí también, pero esto está impulsado especialmente por aquellos que, por ejemplo, antes de salir de su casa,
le preguntan al buscador, al teléfono, le preguntan si hay piquetes. Le preguntan qué va a pasar en la calle, con cuánto tiempo de antelación tienen que salir si se encuentran de pronto con una interrupción del tránsito de parte de una organización piquetera X que está reclamando no sabemos qué. Bueno, eso se replegó. ¿Hay una tendencia que vuelva a aparecer? Bueno, pareciera que en este último mes el tema piquete empezó ya, en realidad a principio de 2026, lo marco acá, a principio de 2026, pareciera que aparece cierta preocupación en aumento. No está del todo claro, ¿eh? Tal vez en el último mes, en este agosto en curso, haya un poquito más de preocupación por los piquetes. No lo sabemos, es un proceso en curso, pero también es otro dato que suma a lo que consideramos señales de alerta para el gobierno sobre lo que es la protesta social, en este caso en el mundo digital. De nuevo, una manera distinta de ver la preocupación de los argentinos en la web por la protesta y por los piquetes. Curva negra son las búsquedas en Google Trends, de Google en general, la herramienta de análisis que usamos es Google Trends. Hay otras, pero bueno, esta es la más conocida. Fíjense que entre el 2007 y el 2017, en esos 10 años, las marchas fueron perdiendo impulso en la consulta. Es decir, cada vez importó menos aquellos que tomaban un teléfono celular o se fijaban en la computadora. Cada vez fue importando menos las marchas. Pero las marchas, miren qué dato que bien vale una investigación a fondo desde distintos campos de las ciencias sociales. ¿Cuándo empiezan a subir las consultas de los argentinos por las protestas en la calle? A partir de 2020, especialmente el 2021. ¿Qué pasó ahí? La pandemia. ¿Se acuerdan, no? Las marchas, la reivindicación de aquellos que consideraban que las cuarentenas eternas del kirchnerismo en formato Alberto Fernández estaban cercenando la libertad de los argentinos. Insisto, un argumento que lo podemos compartir o no, no interesa, pero sí lo que vemos ahí es que a partir del 2021 y apenas perdiendo fuerza todos los años, desde entonces hasta este 26, las consultas en la web por la protesta social no pararon de subir. Como contrapartida, fíjense que a partir del 2022, más específicamente a partir del 2023, las consultas sobre piquetes, como veíamos antes, se fueron desacelerando con un pico en el 24, pero luego con una fuerte caída en el 25. Otra conclusión que sumamos a las anteriores, otra señal de advertencia para el gobierno sobre la protesta social manifestada en la conversación pública de las redes sociales. Este análisis creo que no lo llegamos a publicar en el informe de Monitor Digital, pero se lo vamos a contar nosotros. Si tomamos las consultas georreferenciadas, es decir, si tomamos las búsquedas en Google que hicieron los argentinos, que pudieron ser identificados sobre en qué región del país se encontraban, la región que aparece con los promedios mayores de consultas es la Patagonia, con más del 45%, y el centro del país con poquito más del 32%. ¿Qué significa esto? Bueno, al frente Tierra del Fuego, La Pampa, la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Cruz, Río Negro y Chubut. Ahí. ¿Qué pasó? Bueno, y esto tiene un correlato interesante con lo que pasó hace horas nada más frente al Congreso. Tiene que ver con la Patagonia, tiene que ver con todo lo que se empieza a discutir en la Argentina sobre lo que el gobierno considera, voy a decir exageradamente, pero para que se entienda, la tierra prometida, que hoy nos está dando formidables negocios por vaca muerta, y que puede ser, dice el gobierno, una gran oportunidad para, por ejemplo, la instalación de centros de datos y demás negocios que tienen que ver con las nuevas tecnologías. Y justamente esa preocupación, si superponemos una con otra, calza casi perfecto con la cuestión de tierras, la disponibilidad de tierras. ¿Para qué? Bueno, creo que incluso más de un funcionario reconoció, funcionario del gobierno nacional, que Ley de Tierras, que finalmente fue retirada, en parte tenía que ver con abrir puertas para los capitales extranjeros, justamente para la adquisición de tierras, especialmente en la Patagonia,
por muchas razones. Lugar estratégico, por una cuestión de densidad demográfica, por un tema de características del clima, en fin, por varias razones la Patagonia resulta interesante para los negocios de las denominadas nuevas tecnologías. Así que acá, me parece, se abre un tópico muy interesante, desafiante por supuesto, que es empezar a pensar los problemas de los argentinos no desde el centro irradiando hacia todo el país, sino desde la Patagonia irradiando hacia todo el país. ¿Qué significa esto? Y esto es algo que lo sabemos a partir del negocio de Vaca Muerta y de otros negocios petroleros que pueden surgir por los yacimientos de gas y de petróleo no convencional. Y es la idea de que el eje no solamente económico, sino que también el eje político de la Argentina empieza a moverse paulatinamente hacia la Patagonia. Lo ponemos en conceptos un poquito más claros. Que Argentina empiece a depender cada vez menos de cosechas de la zona núcleo, del centro del país, que está pintadito en ese gris más claro, y que empiece a depender más de esta zona casi de color negro, que es la Patagonia. Por lo económico, por la obtención de divisas, y además, por el impacto que pueda tener en la dinámica política interna de la Argentina. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir con eso? Que es muy probable, no va a ser inmediato, que lo político, a partir de la Patagonia, empieza a cobrar un poquito más de protagonismo en términos de figuras públicas, ¿no? Va a aparecer, y de hecho ya había aparecido, pero no por Vaca Muerta, va a aparecer un pingüino, ya tuvimos a uno, Néstor Kirchner. Una suerte de heredera de ese liderazgo desde la Patagonia fue Cristina Kirchner. No es una pingüina, pero sí es cierto, de hecho es una platense, pero es una dirigente que de alguna manera hizo su carrera política que le dio visibilidad nacional desde la Patagonia. ¿Van a aparecer nuevos pingüinos? Y si van a aparecer nuevos pingüinos, ¿por qué va a ser? Bueno, seguramente por la influencia económica y política que empieza a ejercer esa mancha negra, que no es peyorativo, puede ser el color del petróleo en todo caso. Esa mancha negra, esa Argentina, esa Patagonia que estamos viendo ahí, que va a entregar dinero y que, ustedes saben, no sé si lo sabían, yo se los voy a contar, tal vez se sorprendan. Ustedes saben que la política se hace con guita, ¿no? Así que probablemente ese dinero que está surgiendo de esa región del país empieza a influir en todas las demás áreas que están pintadas de colores más claros. El centro del país en ese gris oscuro y el resto en ese gris más clarito que contornea la zona de Cuyo, el noroeste y el noreste de la República Argentina. Para tomar nota, no es casual que el fenómeno del petróleo extraído en Vaca Muerta haya hecho que ya en varias ocasiones figuras muy reconocidas en su ámbito, digo en el ámbito de la energía, como el presidente de YPF, Horacio Marín, se ha mencionado para 1000 cargos, qué sé yo. Alguien lo puso en una encuesta por la cual pagó, por supuesto, y dijo, che, midámoslo como eventual candidato para el 2027. En la crisis de Manuel Adorni, en la crisis del ex jefe de gabinete, antes de provocar todo ese daño fenomenal que le provocó al gobierno, de lo que estuvimos hablando tanto, alguien lo puso en la baraja Marín y dijo, che, ¿puede ser Marín reemplazante de Adorni como jefe de gabinete? Finalmente fue Diego Santilli. Por lo que fuere, la Patagonia, tomen nota, la Patagonia, mientras es el lugar que está generando mayores expectativas en términos de la protesta social, también empieza a transformarse en un espacio que comienza con más intensidad que antes, comienza a interpelar a la política argentina a nivel nacional. Un capítulo que, decimos, lo dejamos ahí enganchadito, lo pusimos con un alfiler en nuestro corcho, ¿viste? En la pared, y lo tendremos en cuenta para
para futuros análisis. Así que bueno, informe completo que lo pueden ver en nuestro sitio de Monitor Digital, que es monitordigital.info. Pero tengo algunas placas más, ya saliendo del informe, que son complementarias de este informe, pero que son de la diaria que nosotros compartimos habitualmente con ustedes. Conversación del día. 66% de negatividad. Se disparó la negatividad en redes entre ayer y hoy, como consecuencia de la discusión por la ley de tierras, que aparece acá pintadita de azul oscuro y que es el tema central, muy en competencia con Gran Hermano, que está muy intensa la comunidad de Gran Hermano, pero ¿qué va a ser? Es lo que hay. Y que lo deja Milei ahí en un tercer plano, junto con otras discusiones que tienen que ver con Gran Hermano y con cuestiones de, no sé, de la cultura K-pop, como esta banda que yo no conocía, se llama Stray Kids. ¿Alguien conocía esta banda? Yo no la conozco. ¿La conocen? Stray Kids. Le mandamos un saludo grande a los muchachos y felicitaciones. Aparece San Cayetano. ¿Notaron algo? Y ahora ya un ratito se suma Lucas, ¿no? ¿Ustedes notaron que cada vez más, cada día empiezan a aparecer esas palabras que pintamos de amarillo vaticano? Son palabras relacionadas al mundo de la religión. Hoy es San Cayetano, porque obviamente hoy es San Cayetano, y de paso le mando un beso a mi hijo, a Facu, que cumple sus 18 años, otro mayor de edad en la familia. Así que un besito enorme, hijo, te quiero mucho. Pero ya habían aparecido estos días por el anuncio de la visita de León XIV a la Argentina y otras cuestiones más. Lo religioso está teniendo su lugar también, ¿no?, en la conversación de las redes sociales. Y algo que le decía antes que lo iba a profundizar, o por lo menos lo iba a desplegar con un poquito más de detalle. Fíjense que en la discusión por ley de tierras aparecen palabras muy vinculadas a sentimientos patrióticos del país. Pueblo, patria, está también el capítulo propiedad privada. Hay una discusión que quedó en redes, heredada de la bandera de Malvinas en el Mundial, y es una suerte de sentimiento patrio que se redefinió, como que se realimentó con un sentido distinto y empezó a tomar impulso, un poco como bandera de resistencia también a Milei, que es en parte lo que fueron los argumentos para los que convocaron a la marcha por la frustrada ley de tierras, ¿no? Defender la soberanía de la Argentina, defender al pueblo de un gobierno que quiere liquidar los territorios nacionales, en fin, toda una narrativa del campo nacional y popular, dicho entre comillas, para de alguna manera, porque acá viene un dato que viene que es un poco heredero del informe de Monitor Digital, que es el hecho de no tener en el medio de este reclamo, que yo lo considero genuino, no me parece una campaña agitada por un sector en particular, más bien todo lo contrario. Creo que son causas públicas que por supuesto germinan en el espacio de la centroizquierda, pero que no lo hacen a partir de liderazgos partidarios, peronismo, radicalismo, incluso el propio PRO, ¿no? La izquierda, ponele en parte, ayer hubo algo de eso, hubo organizaciones, pero lo que estamos viendo es que no hay mediación entre el reclamo y a quien se le está reclamando. Hay gente que se junta, de hecho, lo contamos ayer, la movilización al Congreso fue promovida por jóvenes artistas argentinos, artistas de distintos campos, la actuación, la música, etcétera. No hubo dirigentes políticos, ni siquiera hubo dirigentes políticos de los que podemos definir como no convencionales, como por ejemplo Juan Grabois. No hubo nada de eso. Hubo un reclamo y hubo una convocatoria de gente que no tiene nada que ver, por lo menos con la práctica política profesional. Tienen su militancia, tienen su corazón político puesto en algún partido, sí, pero no fueron ellos los que convocaron esta marcha. Fueron estos artistas que por las suyas, puede ser que alguien les haya dicho de la política que lo hagan, sí, es probable, pero fíjense qué notable que si en todo caso sucedió eso, la política tiene vergüenza de salir a pedir una movilización por esta digna causa, según ellos, que es la ley de tierra, que finalmente se desbarató por un tema de correlato, digamos, por un tema de puja de votos en el Congreso, la rosca, como le puso Patricia Bullrich hoy en un tuit que publicó, un poco
riéndose, ¿no? Mofándose de esto que cierto espacio, bueno, el propio presidente denosta, ¿no? Que es la rosca de la casta política. Bueno, conversación pública tomada por la ley de tierras y en el balance semanal, que vamos a ver si ahora semana tras semana, cuando va llegando a su fin se las voy mostrando, en este análisis semana tras semana, en estas últimas semanas de los últimos 90 días, nos encontramos con un sentimiento general de la conversación en redes sociales que después de haber mejorado en el Mundial, acá lo marco, hablando un poquito, que en la semana del 20 del 7, es decir, la semana que terminó con la final que perdió Argentina, vemos que progresivamente empezó a haber una negativización de la conversación pública de los argentinos. Por el debate post-mundial de la selección, la final, las conspiraciones y todo lo que se dijo, la vuelta al centro de la escena de Milei y también de Gran Hermano, por supuesto, y Gran Hermano que también hoy esta semana tuvo protagonismo como lo estuvimos viendo, pero que aparece también la discusión por la ley de tierras. Todo esto le termina dando forma a un escenario de discusión pública negativizándose. Y en los promedios semanales de conversación pública sobre el gobierno y sobre Milei estamos viendo un fenómeno casi parecido del tracking semanal. Después de la semana del 9 de julio, la semana en la que se celebró el 9 de julio, que terminó el 12 de julio, de ahí en adelante, eso es post-Adorni, después de esa semana, entre la discusión del Mundial en Malvinas, entre la discusión de la derrota de la selección en la final, el debate sobre la relación de Argentina con Brasil y los extranjeros, y el debate por la ley de tierras de esta semana, el gobierno viene cayendo progresivamente, semana tras semana, en la valoración de la conversación pública de las redes sociales. Entonces, el gobierno se está comprando problemas, no puede resolverlos, avanza con estos proyectos estrambóticos con la pluma de un tal Federico Sturzenegger, el coloso que quedó más que coloso, quedó colosito, por decirlo de alguna manera.